Bajo el sol abrasador del desierto de Sonora, el aire temblaba en ondas invisibles sobre la tierra resquebrajada. El silencio solo era interrumpido por el ruido de un motor viejo y el tintineo metálico de una cadena. Javier Mendoza estacionó su camioneta desgastada junto a un imponente cacto saguaro, el gigante del desierto que parecía observarlo con desaprobación silenciosa. Desde el asiento del pasajero, un pastor alemán de pelaje dorado y negro lo miraba con ojos que mezclaban confusión y miedo. «No me mires así», murmuró Javier, evitando el contacto visual con el animal. «No tengo opción». Sus manos callosas agarraron la cadena con fuerza innecesaria, mientras arrastraba al perro fuera del vehículo. El animal se resistió instintivamente, sus patas resbalando en la arena caliente. Pero Javier estaba decidido. Con movimientos bruscos, prendió la cadena alrededor de la base del saguaro, asegurándose de que estuviera lo suficientemente firme para resistir los intentos de fuga del animal. «Es mejor así», Javier se dijo a sí mismo más que al perro. «Ya no puedo mantenerte. Alguien te encontrará, tal vez». El pastor alemán ladró una vez, un sonido agudo de desesperación que perforó el silencio del desierto como un cuchillo. Sus ojos ámbar, tan parecidos a los del difunto hermano de Javier, casi hicieron que el hombre reconsiderara su decisión. Casi. Javier dio una última mirada al animal, su rostro una máscara de indiferencia forzada escondiendo el conflicto interior. Entonces, sin una palabra de despedida, subió a su camioneta y encendió el motor. Mientras se alejaba, el polvo rojo del desierto se elevaba en una nube que gradualmente ocultaba la imagen del perro abandonado en el espejo retrovisor. Lo que Javier no sabía, mientras conducía de regreso a su rancho aislado, es que aquel abandono cruel sería solo el inicio de una jornada que transformaría a ambos. En 2 semanas, aquel mismo pastor alemán estaría en su puerta, no para venganza, sino para realizar algo que desafiaría todo lo que Javier creía sobre lealtad, redención y conexión. Javier Mendoza no era un hombre que inspirara simpatía a primera vista. A los 58 años, cada arruga en su rostro quemado por el sol contaba historias de decepciones y penas acumuladas a lo largo de décadas. Su cuerpo magro y tendinoso cargaba la resistencia de quien sobrevivió a muchas sequías y dificultades, pero sus ojos, antes vivos y determinados como los del perro que acababa de abandonar, se habían vuelto opacos, endurecidos por una existencia cada vez más solitaria. 3 características definían a Javier de manera innegable. Una terquedad que rivalizaba con la dureza de las rocas del desierto, alejando sistemáticamente a cualquiera que intentara acercarse. Una desconfianza profunda, nacida de la pérdida del rancho de su familia, para una corporación sin rostro que había prometido salvar el negocio familiar. Y un talento natural para trabajar con animales que él nunca supo valorar completamente. Su rancho, una pequeña propiedad de tierra en la frontera entre Arizona y México, era el último vestigio de dignidad que le restaba. La casa de adobe de 2 habitaciones, con pintura descascarándose y techo que necesitaba reparaciones, albergaba solo sus recuerdos y arrepentimientos. En el pasado, la propiedad había sido un lugar de vida y propósito, con caballos, algunas, cabezas de ganado y proyectos constantes. Ahora, con la sequía implacable que castigaba la región hacía casi 2 años, todo parecía estar secándose junto con la tierra. El pastor alemán, que Javier acababa de abandonar, había llegado 6 meses antes, traído por el abogado de su hermano menor, Eduardo. Él quería que te quedaras con Rex, el abogado había explicado, entregando el collar del animal relutante a Javier tras el funeral de Eduardo. Está en el testamento. Dijo que ustedes 2 son parecidos, demasiado tercos para su propio bien. Javier aceptó al perro solo porque no consiguió pensar en una excusa rápida lo suficiente. Ahora, conduciendo de vuelta al rancho vacío, intentaba reprimir el pensamiento de que había traicionado no solo al animal,
sino la última voluntad de su hermano. La sequía que asolaba el desierto de Sonora era diferente de todo lo que los habitantes locales habían enfrentado. Las plantas estaban muriendo, los animales desapareciendo y los pozos secándose uno tras otro. El pequeño pozo de Javier, que siempre había sido confiable incluso en los peores tiempos, ahora producía solo un hilo de agua lodosa. Cada gota era demasiado preciosa para desperdiciar con un perro, se había convencido. Cada comida era demasiado cara para compartir. Era más misericordioso abandonar al animal donde otros viajeros podrían encontrarlo que dejarlo morir lentamente, de hambre en el rancho. Al menos, era eso lo que Javier se repetía mientras entraba en su propiedad. Estacionando bajo la sombra raquítica de un árbol reseco, Javier no percibió las nubes oscuras que se acumulaban en el sinuoso horizonte distante. El destino, como Javier pronto descubriría, tenía un sentido de ironía cruel. 3 días después de abandonar a Rex en el desierto, una tormenta de arena sin precedentes azotó la región. Un monstruo furioso nacido de la tierra reseca y vientos implacables. Javier estaba verificando el techo de su granero, cuando la muralla de polvo apareció en el horizonte, avanzando como una ola marrón rojiza devorando todo en su camino. No hubo tiempo para preparaciones adecuadas. La tormenta engolfó el rancho, con furia primitiva, transformando el día en noche, llenando cada rendija con arena fina que se infiltraba como agua. Javier corrió hacia la casa, pero un estruendo metálico llamó su atención. El techo del granero estaba cediendo. En un impulso, volvió para intentar salvar lo poco que restaba de su sustento. Fue un error fatal. Una viga se desprendió, golpeando su pierna con fuerza suficiente para lanzarlo contra la pared. El dolor fue instantáneo, una explosión blanca de agonía que casi lo hizo perder la conciencia. Arrastrándose por los últimos metros, Javier consiguió llegar a la casa principal, dejando un rastro rojo en la arena que rápidamente era cubierto por la tormenta incesante. Las horas siguientes pasaron en un borrón de dolor y semiconciencia. Cuando la tormenta finalmente amainó, Javier se encontró preso en su propia casa. Su pierna derecha estaba hinchada y deformada, claramente rota, y un corte profundo pulsaba con la promesa de infección. Para empeorar la situación, el teléfono estaba mudo. Las líneas habían sido derribadas por la tormenta. La ironía no escapó a Javier. Él, que siempre rechazó ayuda y conexiones humanas, ahora estaba completamente dependiente de que alguien notara su ausencia y viniera a verificar. Tumbado en su sofá polvoriento, con suministros y agua al alcance mínimo de sus brazos, enfrentó su primera verdadera prueba: sobrevivir solo cuando siempre alejó a cualquiera que pudiera importarle. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en el silencio opresivo del desierto post-tormenta, un pastor alemán luchaba contra sus propias pruebas. La cadena que prendía a Rex al cacto saguaro se había convertido en su prisión por 3 días agonizantes. El animal había agotado la pequeña sombra ofrecida por el cacto gigante, cambiando de posición conforme el sol recorría implacablemente el cielo azul sin nubes. Su lengua pendía seca de su boca y sus ojos, antes alertas, estaban opacos de agotamiento. La tormenta que había castigado a Javier trajo tanto terror como salvación para Rex. El viento aullante y la arena cortante habían sido un tormento, forzando al animal a encogerse contra el cacto, intentando usar su propio cuerpo como escudo. Pero la lluvia breve y violenta que acompañó la tormenta, un fenómeno raro en el desierto, trajo no solo el agua preciosa que lamió ávidamente de los charcos temporales, sino que también ablandó el suelo donde la estaca de la cadena estaba clavada. Con renovada energía, Rex tiró de la cadena hora tras hora, sintiéndola ceder milímetro por milímetro. En el 4.º día tras su abandono, con una última embestida, desesperada de fuerza nacida del instinto de supervivencia, la estaca finalmente cedió. Rex estaba libre, aunque aún arrastrando un pedazo de cadena que tintineaba como una campana sombría a cada paso. En el pequeño pueblo de San Miguel,
A aproximadamente 40 kilómetros del rancho de Javier, la comunidad local comenzaba a sentir los efectos de la tormenta. La población, predominantemente de origen tojono o O'odham, ya estaba reunida en el pequeño centro comunitario evaluando los daños cuando Elena Morales, dueña de la única tiendita de abarrotes en los alrededores, planteó una cuestión que nadie había considerado. ¿Alguien ha visto a Javier Mendoza desde la tormenta? Debería haber venido a recoger sus pedidos ayer. La pregunta fue recibida con miradas indiferentes y algunos bufidos de desdén. Javier no era una figura popular en la comunidad, habiéndose aislado cada vez más en los últimos años. Su reputación de hombre amargado y malhumorado lo precedía. ¿Por qué preocuparse por él?, rezongó uno de los hombres mayores. Mendoza nunca se preocupó por ninguno de nosotros. Elena, una mujer de 70 años con cabellos grises trenzados y ojos que parecían ver más allá de lo visible, no se dejó abatir por la respuesta. Como curandera respetada de la tribu, ella ocupaba una posición única en la comunidad, ni dentro ni fuera de las tradiciones, sino como un puente entre mundos. Eduardo me pidió que velara por él. Ella respondió simplemente, refiriéndose al hermano fallecido de Javier. Prometí que lo haría. El nombre de Eduardo silenció las objeciones. A diferencia de Javier, Eduardo Mendoza había sido amado por todos, un hombre que transitaba fácilmente entre las culturas, respetando las tradiciones O'odham, mientras trabajaba como veterinario en la región. Su muerte súbita en un accidente de carretera 6 meses antes aún era una herida abierta. Además, Elena continuó, su mirada recorriendo los rostros a su alrededor. Ustedes saben lo que dicen los antiguos. Iwe emtahab ku ik heg ina enka. Abandonar a un perro en el desierto trae mala suerte por 7 generaciones. Murmullos recorrieron la sala. Aunque modernizada, la comunidad aún mantenía fuerte respeto por las creencias tradicionales, especialmente aquellas relacionadas con los animales como guías espirituales. La mención de esa superstición específica causó un desconfort evidente. ¿Qué estás insinuando, Elena?, preguntó Joaquín, el joven maestro de la escuela local. Estoy diciendo que Javier no ha venido al pueblo con su perro hace más de una semana, y ahora no aparece después de la tormenta. Ella dejó las implicaciones flotando en el aire como polvo. El silencio que siguió fue roto por Rafael Torres, médico recién regresado a la comunidad tras años en la gran ciudad. Voy a verificar el rancho de él mañana temprano. Necesito checar a los ancianos en las propiedades aisladas de Minoneciente. Todos modos. Elena asintió, agradecida, pero sus ojos transmitían preocupación. Los antiguos de la tribu creían que abandonar a un perro en el desierto era una de las peores ofensas posibles. Los perros eran considerados protectores, seres que caminaban entre los mundos de los vivos y de los espíritus. Tal traición no quedaría sin consecuencias. En el 6º día tras el abandono, el estado de Javier se había deteriorado significativamente. La herida en su pierna exhalaba un hedor pútrido, y líneas rojas de infección subían en dirección a su rodilla. La fiebre lo hacía alternar entre escalofríos violentos y sudor profuso, vaciando aún más su cuerpo ya deshidratado. En su delirio febril, Javier comenzó a tener visiones. La más persistente era de su hermano Eduardo, sentado casualmente en la mecedora del rincón, mirándolo con una mezcla de decepción y compasión. ¿Por qué hiciste eso, hermano?, la visión de Eduardo preguntaba repetidamente. Rex confiaba en ti. Yo confié en ti. No tenía opción, Javier murmuraba para el cuarto vacío. No tenía suficiente agua, suficiente comida. Siempre hay opción. La alucinación respondía, meneando la cabeza tristemente. Tú elegiste estar solo por tanto tiempo que olvidaste cómo pedir ayuda. Esta visión recurrente marcó el inicio de la transformación interior de Javier. Entre momentos de lucidez, él comenzó a confrontar no solo la decisión de abandonar a Rex,
sino todas las elecciones que lo habían aislado a lo largo de los años. La soledad que había cultivado como protección ahora era su mayor amenaza. Nadie vendría a buscarlo. Nadie sentiría su falta. Mientras Javier luchaba contra sus demonios internos y externos, Rex continuaba su extraordinaria jornada por el desierto, guiado por instintos que desafiaban explicación racional. El pastor alemán seguía una ruta que parecía aleatoria para cualquier observador, pero que en realidad trazaba un camino entre los raros bolsillos de agua y sombra. El 10º día después de ser abandonado, Rex encontró más que agua. Un equipo de conservacionistas ambientales, monitoreando los efectos de la sequía en los hábitats naturales, avistó al pastor alemán tambaleándose a través de una barranca. Sus cuerpos magros reflejaban la dureza de la supervivencia, pero sus ojos aún brillaban con determinación férrea. «Mira allá», apuntó Gabriela Vázquez, la líder del equipo, levantando sus binoculares. Un pastor alemán, parece doméstico, aún está arrastrando parte de una cadena. Su colega David Reyes frunció el ceño, ajustando su sombrero para bloquear el sol inclemente. ¿En esta parte del desierto? Debe haber sido abandonado. Vamos, a intentar agarrarlo. El equipo se aproximó cautelosamente, ofreciendo agua y comida como señuelos. Rex vaciló, dividido entre necesidad desesperada y desconfianza recién adquirida. Eventualmente, el hambre venció. Se aproximó lo suficiente para beber el agua ofrecida y devorar las porciones de carne seca. Pero cuando David intentó agarrar su collar, el animal retrocedió y huyó con una velocidad sorprendente para su estado debilitado. «Espera», Gabriela gritó, pero el perro ya estaba fuera de alcance, corriendo en dirección al norte con determinación renovada. Extraño, parecía que él tenía un destino específico. David examinó las marcas dejadas en la arena, notando el patrón de las patas del animal. ¿Sabes qué es más extraño? Él se está dirigiendo precisamente para el área del rancho Mendoza. ¿Mendoza? ¿El viejo gruñón?, Gabriela cuestionó, sorprendida. ¿Por qué un perro abandonado volvería para allá? David tomó su cuaderno de campo, hojeando hasta encontrar algunas anotaciones. No sé, pero estoy casi seguro de que reconozco esas marcas en el collar. El veterinario local, aquel que murió hace algunos meses, Eduardo Mendoza, acostumbraba a poner ese tipo de identificación en los animales que trataba. La revelación flotó entre ellos, como las ondas de calor visibles en el horizonte. ¿Crees que Javier Mendoza abandonó al perro del propio hermano en el desierto?, Gabriela preguntó, su voz una mezcla de incredulidad e indignación. Creo que deberíamos reportar eso cuando volvamos a la estación, David respondió sombríamente. Y tal vez verificar el rancho en el camino de vuelta. Algo no está bien. En el rancho de Javier, la situación se volvía cada vez más desesperadora. Su agua se había acabado el día anterior, y los pocos alimentos a su alcance estaban rápidamente disminuyendo. En un momento de lucidez dolorosa, él percibió que moriría allí, solo así como había vivido. Como si el universo quisiera subrayar su vulnerabilidad, un coyote flaco encontró su camino para dentro de la casa, a través de una ventana rota por la tormenta. Javier, incapaz de moverse para ahuyentarlo, observó impotente mientras el animal astuto robaba su último paquete de carne seca. Una revuelta cruel que tornaba su situación aún más desesperada. En un último esfuerzo para encontrar cualquier cosa comestible, Javier se arrastró dolorosamente hasta el pequeño baúl al lado de su cama, donde guardaba algunos ítems personales. Entre varios objetos sin importancia, sus dedos encontraron un marco de madera que no veía hacía meses. Tirando de él, se vio encarando una fotografía descolorida. Eduardo sonriendo ampliamente, con un cachorro de pastor alemán en sus brazos. «Rex, lo siento», él susurró para la imagen, una lágrima solitaria trazando un camino limpio en su rostro cubierto de polvo. «Eduardo, Rex, lo siento». En el 13º día,
Mientras la comunidad de San Miguel debatía si organizaría o no una búsqueda oficial por Javier, Elena Morales tomó una decisión que desafiaba la opinión mayoritaria, contra los consejos de los ancianos de la tribu, que consideraban el destino de Javier una consecuencia natural de sus propias elecciones y posible transgresión contra un animal guía. La curandera preparó una bolsa con hierbas medicinales tradicionales, agua y alimentos. Él rompió la armonía, alertó Ramón, uno de los ancianos más respetados. Intervenir puede traer desequilibrio para ti también. Elena solo sonrió, las arrugas en su rostro formando un mapa de sabiduría adquirida a través de décadas de desafíos. Armonía no significa abandonar a los difíciles, Ramón. Significa restaurar equilibrio donde hay desequilibrio. Montada en su vieja camioneta, Elena condujo los 40 kilómetros hasta el rancho de Javier, el vehículo sacudiéndose en los tramos dañados por la tormenta. Su corazón se encogió cuando finalmente avistó la propiedad. De la casa principal, normalmente bien cuidada a pesar de modesta, no salía humo. Ningún movimiento era visible. El silencio que envolvía el lugar tenía un peso casi tangible. Aproximándose cautelosamente de la puerta de entrada, Elena llamó el nombre de Javier varias veces sin obtener respuesta. Finalmente, reuniendo coraje, ella empujó la puerta entreabierta. El hedor que la alcanzó era inequívoco para alguien. Con su experiencia, enfermedad, infección y la proximidad de la muerte, encontró a Javier inconsciente en el suelo de la sala, su cuerpo febril contorsionado en una posición que hablaba de dolor extremo. Su pierna infectada se había hinchado para casi el doble del tamaño normal. La piel estirada y brillante con tonos púrpura y rojos alarmantes. Sin perder tiempo, Elena inició los rituales tradicionales de cura que había practicado por toda vida. Primero, purificó el espacio quemando hierbas sagradas, salvia blanca e hinojo silvestre cosechado en las montañas próximas. Después, preparó cataplasmas de plantas medicinales del desierto conocidas por sus propiedades antibióticas y antiinflamatorias. El zumo amargo del cacto barril mezclado con las hojas de jojoba maceradas. Mientras trabajaba, ella cantaba bajito los cánticos antiguos, pidiendo ayuda a los espíritus curadores. Las prácticas ancestrales de su pueblo, refinadas por milenios de vida en el desierto, frecuentemente hacían la diferencia entre vida y muerte en aquel ambiente hostil. Hora tras hora, Elena alternaba entre limpiar la herida, aplicar las medicinas tradicionales e intentar hacer que Javier bebiera té de hierbas para combatir la fiebre. La noche cayó sobre el desierto, trayendo el frío cortante que contrastaba dramáticamente con el calor del día. Elena se mantuvo vigilante, alimentando un pequeño fuego y monitoreando los signos vitales de Javier. Fue poco antes del amanecer del 14º día que el milagro sucedió. Un ruido en la puerta trasera alertó a Elena, que instintivamente alcanzó la antigua escopeta que Javier mantenía próxima al sofá. Los predadores del desierto, tanto los de 4 como los de 2 piernas, eran una amenaza constante para propiedades aisladas. En vez de peligro, sin embargo, lo que entró fue un pastor alemán esquelético, su pelo otrora lustroso, ahora opaco y enmarañado. La cadena rota aún pendía de su collar, arrastrándose por el suelo de madera con un sonido metálico que despertó a Javier de su estupor febril. «Rex», él murmuró, su voz casi irreconocible. Pero no fue solo el retorno improbable del animal lo que hizo a Elena jadear, de asombro. En la boca del perro había una pequeña bolsa impermeable, de aquellas utilizadas por aventureros para proteger equipos electrónicos. Con gentileza deliberada, Rex depositó el objeto al lado de Javier antes de colapsar de agotamiento. Manos trémulas, Elena abrió la bolsa para encontrar un radiocomunicador compacto, aún funcional. El objeto había claramente caído de la mochila de alguno de los conservacionistas que intentaron rescatar a Rex días antes. El animal, siguiendo un instinto que desafiaba explicación racional, no solo encontró su camino de vuelta al hombre que lo había traicionado,
sino que trajo consigo el único objeto que podría salvar a ambos. Ban y na nkam, Elena susurró, usando la expresión Oodam para alma guía, un animal que camina con propósito espiritual entre los mundos. Con reverencia, ella encendió la radio y llamó por ayuda, mientras Rex, reuniendo sus últimas energías, se arrastró para más cerca de Javier y comenzó a lamer su rostro febril, como si intentara despertarlo del abrazo de la muerte. 2 meses siguientes marcaron el inicio de una transformación profunda. No solo para Javier y Rex. Bajo el sol abrasador del desierto de Sonora, el aire temblaba en ondas invisibles sobre la tierra resquebrajada. El silencio solo era interrumpido por el ruido de un motor viejo y el tintineo metálico de una cadena. Javier Mendoza estacionó su camioneta desgastada junto a un imponente cacto saguaro, el gigante del desierto que parecía observarlo con desaprobación silenciosa. Desde el asiento del pasajero, un pastor alemán de pelaje dorado y negro lo miraba con ojos que mezclaban confusión y miedo. «No me mires así», murmuró Javier, evitando el contacto visual con el animal. «No tengo opción». Sus manos callosas agarraron la cadena con fuerza innecesaria, mientras arrastraba al perro fuera del vehículo. El animal se resistió instintivamente, sus patas resbalando en la arena caliente. Pero Javier estaba decidido. Con movimientos bruscos, prendió la cadena alrededor de la base del saguaro, asegurándose de que estuviera lo suficientemente firme para resistir los intentos de fuga del animal. «Es mejor así», Javier se dijo a sí mismo más que al perro. «Ya no puedo mantenerte. Alguien te encontrará, tal vez». El pastor alemán ladró una vez, un sonido agudo de desesperación que perforó el silencio del desierto como un cuchillo. Sus ojos ámbar, tan parecidos a los del difunto hermano de Javier, casi hicieron que el hombre reconsiderara su decisión. Casi. Javier dio una última mirada al animal, su rostro una máscara de indiferencia forzada escondiendo el conflicto interior. Entonces, sin una palabra de despedida, subió a su camioneta y encendió el motor. Mientras se alejaba, el polvo rojo del desierto se elevaba en una nube que gradualmente ocultaba la imagen del perro abandonado en el espejo retrovisor. Lo que Javier no sabía, mientras conducía de regreso a su rancho aislado, es que aquel abandono cruel sería solo el inicio de una jornada que transformaría a ambos. En 2 semanas, aquel mismo pastor alemán estaría en su puerta, no para venganza, sino para realizar algo que desafiaría todo lo que Javier creía sobre lealtad, redención y conexión. Javier Mendoza no era un hombre que inspirara simpatía a primera vista. A los 58 años, cada arruga en su rostro quemado por el sol contaba historias de decepciones y penas acumuladas a lo largo de décadas. Su cuerpo magro y tendinoso cargaba la resistencia de quien sobrevivió a muchas sequías y dificultades, pero sus ojos, antes vivos y determinados como los del perro que acababa de abandonar, se habían vuelto opacos, endurecidos por una existencia cada vez más solitaria. 3 características definían a Javier de manera innegable. Una terquedad que rivalizaba con la dureza de las rocas del desierto, alejando sistemáticamente a cualquiera que intentara acercarse. Una desconfianza profunda, nacida de la pérdida del rancho de su familia, para una corporación sin rostro que había prometido salvar el negocio familiar. Y un talento natural para trabajar con animales que él nunca supo valorar completamente. Su rancho, una pequeña propiedad de tierra en la frontera entre Arizona y México, era el último vestigio de dignidad que le restaba. La casa de adobe de 2 habitaciones, con pintura descascarándose y techo que necesitaba reparaciones, albergaba solo sus recuerdos y arrepentimientos. En el pasado, la propiedad había sido un lugar de vida y propósito, con caballos, algunas, cabezas de ganado y proyectos constantes. Ahora, con la sequía implacable que castigaba la región hacía casi 2 años, todo parecía estar secándose junto con la tierra. El pastor alemán, que Javier acababa de abandonar, había llegado,
6 meses antes, traído por el abogado de su hermano menor, Eduardo. Él quería que te quedaras con Rex. El abogado había explicado, entregando el collar del animal relutante a Javier tras el funeral de Eduardo. Está en el testamento. Dijo que ustedes dos son parecidos, demasiado tercos para su propio bien. Javier aceptó al perro solo porque no consiguió pensar en una excusa rápida lo suficiente. Ahora, conduciendo de vuelta al rancho vacío, intentaba reprimir el pensamiento de que había traicionado no solo al animal, sino la última voluntad de su hermano. La sequía que asolaba el desierto de Sonora era diferente de todo lo que los habitantes locales habían enfrentado. Las plantas estaban muriendo, los animales desapareciendo y los pozos secándose uno tras otro. El pequeño pozo de Javier, que siempre había sido confiable incluso en los peores tiempos, ahora producía solo un hilo de agua lodosa. Cada gota era demasiado preciosa para desperdiciar con un perro, se había convencido. Cada comida era demasiado cara para compartir. Era más misericordioso abandonar al animal donde otros viajeros podrían encontrarlo que dejarlo morir lentamente de hambre en el rancho. Al menos, era eso lo que Javier se repetía mientras entraba en su propiedad. Estacionando bajo la sombra raquítica de un árbol reseco, Javier no percibió las nubes oscuras que se acumulaban en el sinuoso horizonte distante. El destino, como Javier pronto descubriría, tenía un sentido de ironía cruel. 3 días después de abandonar a Rex en el desierto, una tormenta de arena sin precedentes azotó la región. Un monstruo furioso nacido de la tierra reseca y vientos implacables. Javier estaba verificando el techo de su granero, cuando la muralla de polvo apareció en el horizonte, avanzando como una ola marrón rojiza devorando todo en su camino. No hubo tiempo para preparaciones adecuadas. La tormenta engolfó el rancho, con furia primitiva, transformando el día en noche, llenando cada rendija con arena fina que se infiltraba como agua. Javier corrió hacia la casa, pero un estruendo metálico llamó su atención. El techo del granero estaba cediendo. En un impulso, volvió para intentar salvar lo poco que restaba de su sustento. Fue un error fatal. Una viga se desprendió, golpeando su pierna con fuerza suficiente para lanzarlo contra la pared. El dolor fue instantáneo, una explosión blanca de agonía que casi lo hizo perder la conciencia. Arrastrándose por los últimos metros, Javier consiguió llegar a la casa principal, dejando un rastro rojo en la arena que rápidamente era cubierto por la tormenta incesante. Las horas siguientes pasaron en un borrón de dolor y semiconciencia. Cuando la tormenta finalmente amainó, Javier se encontró preso en su propia casa. Su pierna derecha estaba hinchada y deformada, claramente rota, y un corte profundo pulsaba con la promesa de infección. Para empeorar la situación, el teléfono estaba mudo. Las líneas habían sido derribadas por la tormenta. La ironía no escapó a Javier. Él, que siempre rechazó ayuda y conexiones humanas, ahora estaba completamente dependiente de que alguien notara su ausencia y viniera a verificar. Tumbado en su sofá polvoriento, con suministros y agua al alcance mínimo de sus brazos, enfrentó su primera verdadera prueba: sobrevivir solo cuando siempre alejó a cualquiera que pudiera importarle. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en el silencio opresivo del desierto post-tormenta, un pastor alemán luchaba contra sus propias pruebas. La cadena que prendía a Rex al cacto saguaro se había convertido en su prisión por 3 días agonizantes. El animal había agotado la pequeña sombra ofrecida por el cacto gigante, cambiando de posición conforme el sol recorría implacablemente el cielo azul sin nubes. Su lengua pendía seca de su boca, y sus ojos, antes alertas, estaban opacos de agotamiento. La tormenta que había castigado a Javier trajo tanto terror como salvación para Rex. El viento aullante y la arena cortante habían sido un tormento, forzando al animal a encogerse contra el cacto, intentando usar su propio cuerpo como escudo. Pero la lluvia breve y violenta que acompañó la tormenta, un fenómeno raro en el desierto, trajo no solo el agua preciosa que lamió ávidamente,
de los charcos temporales, sino que también ablandó el suelo donde la estaca de la cadena estaba clavada. Con renovada energía, Rex tiró de la cadena hora tras hora, sintiéndola ceder milímetro por milímetro. En el cuarto día tras su abandono, con una última embestida, desesperada de fuerza nacida del instinto de supervivencia, la estaca finalmente cedió. Rex estaba libre, aunque aún arrastrando un pedazo de cadena que tintineaba como una campana sombría a cada paso. En el pequeño pueblo de San Miguel, a aproximadamente 40 kilómetros del rancho de Javier, la comunidad local comenzaba a sentir los efectos de la tormenta. La población, predominantemente de origen tojono o O'odham, ya estaba reunida en el pequeño centro comunitario evaluando los daños cuando Elena Morales, dueña de la única tiendita de abarrotes en los alrededores, planteó una cuestión que nadie había considerado. ¿Alguien ha visto a Javier Mendoza desde la tormenta? Debería haber venido a recoger sus pedidos ayer. La pregunta fue recibida con miradas indiferentes y algunos bufidos de desdén. Javier no era una figura popular en la comunidad, habiéndose aislado cada vez más en los últimos años. Su reputación de hombre amargado y malhumorado lo precedía. ¿Por qué preocuparse por él?, rezongó uno de los hombres mayores. Mendoza nunca se preocupó por ninguno de nosotros. Elena, una mujer de 70 años con cabellos grises trenzados y ojos que parecían ver más allá de lo visible, no se dejó abatir por la respuesta. Como curandera respetada de la tribu, ella ocupaba una posición única en la comunidad, ni dentro ni fuera de las tradiciones, sino como un puente entre mundos. Eduardo me pidió que velara por él. Ella respondió simplemente, refiriéndose al hermano fallecido de Javier. Prometí que lo haría. El nombre de Eduardo silenció las objeciones. A diferencia de Javier, Eduardo Mendoza había sido amado por todos, un hombre que transitaba fácilmente entre las culturas, respetando las tradiciones O'odham, mientras trabajaba como veterinario en la región. Su muerte súbita en un accidente de carretera 6 meses antes aún era una herida abierta. Además, Elena continuó, su mirada recorriendo los rostros a su alrededor. Ustedes saben lo que dicen los antiguos. Iwe emtahab ku ikheg ina enka. Abandonar a un perro en el desierto trae mala suerte por 7 generaciones. Murmullos recorrieron la sala. Aunque modernizada, la comunidad aún mantenía fuerte respeto por las creencias tradicionales, especialmente aquellas relacionadas con los animales como guías espirituales. La mención de esa superstición específica causó un desconforto evidente. ¿Qué estás insinuando, Elena?, preguntó Joaquín, el joven maestro de la escuela local. Estoy diciendo que Javier no ha venido al pueblo con su perro hace más de una semana, y ahora no aparece después de la tormenta. Ella dejó las implicaciones flotando en el aire como polvo. El silencio que siguió fue roto por Rafael Torres, médico recién regresado a la comunidad tras años en la gran ciudad. Voy a verificar el rancho de él mañana temprano. Necesito checar a los ancianos en las propiedades aisladas de 1900. Todos modos. Elena asintió, agradecida, pero sus ojos transmitían preocupación. Los antiguos de la tribu creían que abandonar a un perro en el desierto era una de las peores ofensas posibles. Los perros eran considerados protectores, seres que caminaban entre los mundos de los vivos y de los espíritus. Tal traición no quedaría sin consecuencias. En el 6º día tras el abandono, el estado de Javier se había deteriorado significativamente. La herida en su pierna exhalaba un hedor pútrido, y líneas rojas de infección subían en dirección a su rodilla. La fiebre lo hacía alternar entre escalofríos violentos y sudor profuso, vaciando aún más su cuerpo ya deshidratado. En su delirio febril, Javier comenzó a tener visiones. La más persistente era de su hermano Eduardo, sentado casualmente en la mecedora del rincón, mirándolo con una mezcla de decepción y compasión. ¿Por qué hiciste eso, hermano?, la visión de Eduardo preguntaba repetidamente. Rex confiaba en ti. Yo confié en ti.
No tenía opción, Javier murmuraba para el cuarto vacío. No tenía suficiente agua, suficiente comida. Siempre hay opción. La alucinación respondía, meneando la cabeza tristemente. Tú elegiste estar solo por tanto tiempo que olvidaste cómo pedir ayuda. Esta visión recurrente marcó el inicio de la transformación interior de Javier. Entre momentos de lucidez, él comenzó a confrontar no solo la decisión de abandonar a Rex, sino todas las elecciones que lo habían aislado a lo largo de los años. La soledad que había cultivado como protección ahora era su mayor amenaza. Nadie vendría a buscarlo. Nadie sentiría su falta. Mientras Javier luchaba contra sus demonios internos y externos, Rex continuaba su extraordinaria jornada por el desierto, guiado por instintos que desafiaban explicación racional. El pastor alemán seguía una ruta que parecía aleatoria para cualquier observador, pero que en realidad trazaba un camino entre los raros bolsillos de agua y sombra. El 10º día después de ser abandonado, Rex encontró más que agua. Un equipo de conservacionistas ambientales, monitoreando los efectos de la sequía en los hábitats naturales, avistó al pastor alemán tambaleándose a través de una barranca. Sus cuerpos magros reflejaban la dureza de la supervivencia, pero sus ojos aún brillaban con determinación férrea. «Mira allá», apuntó Gabriela Vázquez, la líder del equipo, levantando sus binoculares. Un pastor alemán, parece doméstico, aún está arrastrando parte de una cadena. Su colega David Reyes frunció el ceño, ajustando su sombrero para bloquear el sol inclemente. ¿En esta parte del desierto? Debe haber sido abandonado. Vamos, a intentar agarrarlo. El equipo se aproximó cautelosamente, ofreciendo agua y comida como señuelos. Rex vaciló, dividido entre necesidad desesperada y desconfianza recién adquirida. Eventualmente, el hambre venció. Se aproximó lo suficiente para beber el agua ofrecida y devorar las porciones de carne seca. Pero cuando David intentó agarrar su collar, el animal retrocedió y huyó con una velocidad sorprendente para su estado debilitado. «¡Espera!», Gabriela gritó, pero el